Que, Javier, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de la librería Hoja Blanca para, bueno, charlar un rato sobre tu último libro, sobre el mensaje de Pandora. Ha sido una faena que el dichoso virus y la dichosa pandemia pues no nos haya permitido pues poder estar juntos como nosotros teníamos previsto y que, bueno, que hubieras tenido la oportunidad de charlar con tus lectores personalmente, que ellos se pudieran haber llevado su libro firmado por ti, que es una cosa, bueno, pues que a los lectores fetichistas nos gusta, pero bueno, esto Y a mí. ha venido rodado así y ¿qué le vamos a hacer? Lo que tenemos es lo que tenemos y bueno, al menos hemos podido salvar las jornadas en modo online. Eh, yo, bueno, comento un poco a la gente si os parece la dinámica que podemos emplear para el club de lectura, algo parecido a como hicimos el año pasado con David Luna. Yo le he pedido a Javier pues, que nos hable un poco inicialmente, unos 5 o 10 minutos, o bueno, 15, lo que considere él es el autor de su libro, ¿no? De las motivaciones, de por qué lo escribió, en fin, de cuál ha sido, ¿no? el proceso de creación de este libro tan particular por su contenido, por la época en la que se ha escrito, por la época en la que ha salido publicada. Y luego, una vez que le acabe esa exposición inicial, pues bueno, pues entramos con el turno de preguntas de los lectores. Yo que me he leído el libro, me parece un libro muy actual, donde deja un montón de temas para reflexionar, un montón de temas que nos daría para estar hablando hasta las tantas de la mañana, no sea posible, porque esto hay que poner un final, pero sí que me parece un libro entre las muchas cualidades que tiene, que sí que toca muchos temas muy actuales, que yo creo que, bueno, estoy seguro que la gente será capaz de sacar esa amiga. Entonces, si os parece, ir afilando vuestros lápices en el mejor sentido del término, no para acuchillarles, sino para ir marcando las preguntas que se os ocurran, que les queréis hacer a Javier. Dejamos que él inicialmente nos cuente un poco cómo se le ocurrió este libro, por qué lo quiso escribir, cómo fue ese proceso y una vez que la cae, bueno, pues nos podemos hablar y a discutir de la cantidad de mensajes que vuelan sobre el libro. Entonces, dicho todo lo cual, Javier, te cedo la palabra, todo tuyo. Bueno, gracias, Víctor. La verdad que os felicito porque en medio de esta adversidad y estas circunstancias tan, en fin, tan complicadas, habéis perseverado y por lo menos mantenido estas jornadas, ¿no? A mí me chocó mucho en un principio cuando me invitasteis a acudir a ellas en el marco de unas jornadas de terror, porque parece que no es mi género, o por lo menos digamos que no sería como en fin, la energía principal que está detrás de mis obras, Uh -huh. pero luego meditándolo bien, sí que tiene un sentido muy profundo el que hablemos hoy del mensaje de Pandora en este marco de unas jornadas de terror, ¿no? Uh Hay -huh. unas páginas dentro de esta novela en las que se analiza un poco el fenómeno del miedo, ¿no? A mí todo lo que tiene que ver con el miedo y con el terror siempre me ha fascinado. Me ha fascinado tanto que me ha gustado mucho conversar con otros colegas escritores o con otras personas que, en fin, que de alguna manera u otra han estado cerca de ese asunto. Me ha gustado mucho ampliar mi biblioteca con volúmenes que teorizan sobre los distintos tipos de miedo que hay, porque el miedo no es solamente un único, sino que Uh tiene -huh. muchos brazos, tiene muchas ramas. Y en ese sentido, como estamos en fin, entre amigos y hablando de libros y en el marco también en fin, de tu librería, ¿no? Pues me ha parecido oportuno recomendaros como inicio, como entrada, un libro que a mí me marcó Uh profundamente -huh. en cuanto a los parámetros del estudio del miedo. Como no podía ser de otra manera, es una obra de Stephen King, pero no es una novela. Es este libro, es Danza Macabra. Macabra. Danza Macabra, Mira, yo creo que es la Biblia, ¿no? si me Sí. permites, perdona la interrupción, la semana pasada yo hice no lo considero casi ni ponencia, fue casi un divertimento sobre los terrores de mi infancia, los miedos, las cosas que me asustaban cuando era niño y luego cuando he ido creciendo, y hablé de películas, hablé de libros,
Y bueno, yo soy muy de Stephen King y de luego en los libros que recomendé de él, de luego los dos ensayos suyos los recomendé Danza Macabra, dije que era un ensayo que yo creo que la palabra Biblia me parece perfecta, o sea, es decir, sirve perfectamente para expresar lo que ese libro recoge. Cualquier persona que tenga la más mínima inquietud por el terror, por la literatura y el cine de terror que ayudó a este hombre a escribir las cosas que escribió y luego en general pues a la cultura del siglo XX, es un libro que debe leerse, con lo cual ya digo que es una paradoja, pero me parece una recomendación oportunísima. Qué bien. Sí, de Bueno, Javier, pues disculpa que te haya interrumpido. no, por favor. Sí, yo entiendo el entusiasmo, además, por King y en particular por esta obra donde de alguna manera él mismo se psicoanaliza y te ayuda a comprender de dónde vienen muchos de sus terrores, ¿no? Los que luego nos transmite a través de sus páginas. Bueno, King, no sé si ha leído alguna vez al gran medievalista Jean Delumeau, pero Jean Delumeau es un autor que ha escrito mucho sobre el miedo en ese periodo de la Edad Media que es especialmente proclive a toda clase de terrores, y él discierne dos tipos de terrores, ¿no? De esto hablo en el mensaje de Pandora. El miedo cultural y el miedo natural. El miedo cultural sería aquel que nos viene dado por nuestros sistemas de creencias o por miedos de nuestro entorno, ¿no? Por ejemplo, el miedo a llegar tarde a casa cuando somos adolescentes porque nuestros padres nos pueden castigar o nos han puesto un límite. Bueno, eso es un miedo cultural. Y son miedos muy potentes que han generado mucha literatura desde el Apocalipsis de San Juan o el primer libro de terror de la historia que dice Stephen King, y yo coincido con él, que es el libro bíblico de Job, ¿no? Ese momento en el que Dios deja a Satán que torture al bueno de Job con distintas pruebas hasta que después de desposeerlo de todo, bueno, lo redime de alguna manera, ¿no? Pues es una de esas historias literarias verdaderamente terribles porque te das cuenta de que ni siquiera bajo el paraguas de lo divino, de lo aparentemente luminoso y protector, estás a salvo, que te puede poner a prueba esa divinidad en un momento dado, como hizo con el desgraciado de Job, ¿no? Bueno, eso por un lado, pero Delumeau habla de un miedo que quizá es el que está en el trasfondo del mensaje de Pandora y que es el que estamos viviendo hoy todos, ¿no? Que es el miedo natural, el miedo a esos fenómenos que tiene la naturaleza que nos recuerdan que vivimos en un mundo absolutamente ingobernable y indómito, indomable, ¿no? La naturaleza, por mucho que nosotros nos hayamos desarrollado como civilización, es algo que no logramos finalmente controlar, ¿no? Yo estudié mucho para algunas de mis obras, por ejemplo, la figura de Leonardo da Vinci, ¿no? Escribí La Cena Secreta hace muchos años y ahí descubrí que a lo único a lo que le tenía miedo el bueno de Leonardo era al agua. Él estaba obsesionado con el agua. Tiene algunos tratados incluso llenos de dibujos de tsunamis o de grandes olas. No le gustaba vivir al lado del mar. Todo lo que estuviera cercano a una gran masa de agua le provocaba un miedo visceral porque decía que el agua cuando estaba descontrolada era absolutamente terrible. Y es verdad, ¿no? Bueno, pues ese sería Devastadora. un miedo, claro, ese sería un miedo natural. Pero junto a ese miedo natural está el miedo, por ejemplo, que estamos viviendo ahora a las enfermedades, ¿no? Especialmente al virus, al coronavirus, ¿no? Le hemos puesto un nombre, fíjate, esto es muy interesante, ¿no? El mecanismo que desarrollamos los humanos para controlar al miedo es nombrarlo. Cuando le ponemos nombre a algo, parece que ya lo tenemos delimitado, ¿no? Lo hemos puesto unos corchetes y parece que ya lo tenemos delimitado. Esto se entiende muy bien, sobre todo para los amantes del género de las películas de terror, ¿no? Lo peor que puede ocurrirte en una película de terror es que no veas al monstruo. Cuando el monstruo está arañando la puerta y tú oyes ese ruido desagradable detrás de la puerta de madera, el monstruo puede ser cualquier cosa. Cuando la puerta se abre y lo ves, pues hasta te puedes reír, ¿no? Hasta te puede causar hilaridad. O por lo menos tu instinto inmediatamente busca cuáles son los puntos débiles de ese monstruo que tienes delante. Bueno, con una cosa como como los virus pasa también eso, ¿no?
Si tú, Perdona si, que ¿Se me oye? Sí, 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 sí. se te oye, Ana. Que te interrumpa, pero eso que has dicho es que es la frase de Lovecraft de el miedo más antiguo es el miedo a lo desconocido, ¿no? Que abre su ensayo de literatura de terror. Era simplemente decir eso. Sí, sí, Hay claro. que decir a Javier, que debe saberlo, que estás ante dos púgiles, bueno, púgiles, Ana y yo combatimos porque yo soy Stephen King, ella es de Lovecraft, y nada, ahí estamos, pim, pam, a ver quién es el que gana la batalla, no damos ninguno nuestro brazo a torcer, pero aquí seguimos perseverando. Sigue, Javier. Bueno, me parecen los dos grandes referentes, así que no tengo nada que objetar. Me siento como si hubiera ganado la Vuelta Ciclista y tuviera dos acompañantes estupendos, ¿no? Acompañándome. Bueno, te decía que está ese miedo, por lo tanto, natural a lo ingobernable y que la manera de gobernarlo es ponerle nombre. Con esta situación que estamos viviendo del coronavirus ha ocurrido exactamente eso. En los primeros meses no sabíamos a lo que nos enfrentábamos, ¿no? Le pusimos el nombre de COVID-19 y, bueno, parece que ya empezábamos como a dominarlo, aunque era una sensación falsa. En fin, todavía distamos mucho de conocer todos los mecanismos o las armas o las capacidades de nuestro enemigo. Pero este momento histórico, que es el que en fin, nos ha hecho reunirnos de esta manera tan extraña, es el que a mí me ha inspirado a escribir el mensaje de Pandora, ¿no? De alguna manera yo tenía, evidentemente, otros proyectos encima de la mesa. Ingenuo de mí como escritor, pensé que el confinamiento obligatorio iba a ser maravilloso porque, bueno, los escritores gozamos del confinamiento, es decir, nos gusta aislarnos del mundo y sumergirnos en nuestras aventuras y escribir. Pero me di cuenta muy pronto que ese confinamiento no iba a ser un confinamiento especialmente positivo. No por mí, sino porque veía que se había confinado todo el planeta, ¿no? Y que por lo tanto estábamos ante un monstruo que encima no veíamos, por lo tanto se convertía en algo mucho más terrorífico, que estaba llamando a todas nuestras puertas. Y la única manera, lo he dicho antes, ¿no? La única manera de combatir a ese monstruo era ponerle nombre, empezar a hablar de él abiertamente y, en mi caso, escribir sobre él. Así que, de alguna manera, mi novela, El mensaje de Pandora, es un antídoto contra ese terror atávico, ¿no? Y lo he construido de la manera más cándida que puede construirse un relato de este estilo. Y también está hecho de una manera deliberada. Lo cándido, lo aparentemente simple, es absolutamente demoledor. Es como un rayo de luz en medio de una habitación en penumbra, ¿no? Que de repente rompe ese hechizo. Es una carta que envía una tía a su sobrina. La tía vive en Atenas, la sobrina vive en la isla de Creta. Es una carta como las de antes, que escribe a mano, que llena de apuntes, de dibujos, de esquemas, en donde le cuenta a esa tía, que ya es una mujer veterana, cómo superar una situación como esta. Y le demuestra en un relato que es, en fin, aparentemente sencillo, le demuestra cómo venimos combatiendo contra este monstruo invisible desde la noche de los tiempos. En concreto, desde un tiempo muy particular, que es el que realmente nos condicionó como especie mucho más que la llegada del hombre a la luna o la invención de Internet o la irrupción de la electricidad en nuestras vidas, que es el paso del paleolítico al neolítico, el paso de ser tribus cazadoras que se buscaban la vida en función de lo que la naturaleza les permitía, a dominar o intentar dominar la naturaleza, a inventar la agricultura y la ganadería. Cuando inventamos la agricultura y la ganadería hace 10.000 años, que es un periodo bastante oscuro porque obviamente no habíamos inventado la escritura para recoger lo que estaba ocurriendo, ¿no? En ese momento, nuestras poblaciones empiezan a crecer de manera exponencial, empezamos a convivir con animales en nuestras casas, en nuestras primitivas casas, y a partir de ahí se produjeron los primeros saltos víricos, zoonóticos, del mundo animal al mundo humano. Ese continuo enfrentarse a la enfermedad diezmó poblaciones sin duda en la prehistoria, de las que no tenemos ni recuerdo, pero sobre todo también inspiró, porque esa es la cicatriz que dejó aquel asunto, inspiró muchos mitos, ¿no? Muchos de los mitos ancestrales que han llegado a nosotros reformulados en tiempos más recientes, como la Grecia clásica o la
Roma que conocemos, etcétera, o incluso la Mesopotamia antigua, por irnos un poquito más atrás en el tiempo, son ecos de mitos que nacen en la prehistoria. Y en esos mitos ya se habla de el momento en el que nos enfrentamos a las enfermedades y la gran preocupación que tenían nuestros antiguos por tratar de averiguar de dónde venían, ¿no?, esas enfermedades. Y hoy hay una cosa que a mí me llama la atención y que en el mensaje de Pandora, evidentemente, el reflejo, es que esos pueblos antiguos creían que las enfermedades cayeron del cielo, les llovieron del cielo, ¿no? El mito de Pandora habla de eso, ¿no? Pandora, que también es un poco un cuento de terror, ¿no? Pandora irrumpe en el pasado en un momento muy particular. Prometeo ha robado el fuego de los dioses y se lo ha entregado a los hombres. Es decir, les ha robado a los dioses la conciencia, ¿no? O la consciencia, la inteligencia. Y Zeus, es un dios muy particular, iracundo también, castiga a Prometeo a encadenarlo para la eternidad, pero decide también vengarse de los que han aceptado el fuego, de los pobres humanos, y nos envía a una mujer, Pandora, con una caja cerrada herméticamente, la envía desde los cielos, desde el Olimpo, con la instrucción de que no la abra. Y esta mujer, cuando llega a tierra, para casarse con el hermano de Prometeo, todo es bastante, en fin, enrevesado, ella abre la caja y deja escapar todas las enfermedades, infectando la tierra y acabando con lo que en los clásicos llamaban la Edad de Oro, ¿no? El tiempo donde la humanidad no tenía nada de qué preocuparse. Bueno, pues ese mito a mí me recuerda inmediatamente teorías científicas recientes que hablan de que la vida en la Tierra y también las enfermedades llegaron de los cielos, llegaron a bordo de cometas, asteroides y meteoritos que impactaron contra este mundo hace 4.000 millones de años y lo contagiaron de vida, ¿no? Esa teoría que se llama la panspermia y que han defendido muchos premios Nobel en estos últimos años, se parece mucho, es casi una metáfora del mito de Pandora. Y a mí el ver que la ciencia por un lado y el mito por el otro tenían tantos puntos en común, me resultó muy fecundo literariamente y lo introduje dentro de esta novela, ¿no? Bueno, un poco por terminar esta introducción y si queréis pasamos a preguntar y a entrar en los matices, diré que de toda mi trayectoria literaria, esta es mi novela más peculiar, ¿no? Porque en todas las anteriores novelas lo importante de alguna manera era la quête, la búsqueda, ¿no? Los protagonistas se meten en una aventura de búsqueda y en esa aventura pues suceden un montón de peripecias y de historias que van llevándonos por caminos muy diversos. Esta, en cambio, es una novela filosófica, es una novela breve, es un relato que yo he escrito con la intención de que llegara rápido al lector para que comprendiera que no nos estamos enfrentando a una novedad, que esto viene de muy antiguo, y sobre todo que comprendiera que siempre hemos vencido. Es decir, que llevamos 10.000 años venciendo al enemigo invisible. No venciéndolo porque hayamos descubierto vacunas en el mundo antiguo o mecanismos milagrosos que acabaron con la enfermedad. Venciéndolos porque este enemigo termina debilitándose y termina desapareciendo. Y esto también entra de lo posible, dentro de lo posible que ocurra con este coronavirus. Y luego lo he escrito de una manera también muy particular. Yo quería que lo entendiera lo mismo un adolescente en la casa que el más mayor, ¿no?, de la familia y que pudieran debatir sobre ello. Y puse mucho énfasis en que la novela fuera ilustrada, tiene muchísimas ilustraciones que son como esos dibujos que haría la remitente de la carta en los fóleos y enviaría junto con el sobre que le envía a su sobrina. Hay algunos esquemas también, algunos mapas, en fin, que es uno de esos libros que creo que se dejan leer y que creo que es bueno leer porque de alguna manera transmiten esperanza, que es lo que dice el mito que se quedó dentro de la caja de Pandora cuando Pandora se dio cuenta de lo que había liberado cuando llegó a la Tierra, ¿no? Muy bien. Pues, Bueno,
bueno, mientras la gente, yo animo a la gente a que haga preguntas. Yo tenía preparadas un montón de preguntas, pero además es que en tu intervención me han surgido algunas, y ha habido una que me ha venido ahora de repente al ver el libro, que es incluso antes de entrar ya a desglosarlo, a entrar dentro de él. El título, Javier, esto es una pregunta que doy en la cuenta, lo sospeché de primer momento. El título no da demasiadas pistas de lo que nos vamos a encontrar en el... No sé si el título es tuyo, es de la editorial, si el título es aposta así porque querías dar esa pista. Bueno, el título sí es mío. La verdad es que en mis novelas todos los títulos son míos, ¿no? Yo discuto mucho sobre el tema de los títulos con los editores, Ajá. pero al final termina, en fin, y debe ser así, termina prevaleciendo un poco la opinión o la decisión del autor, ¿no? Que es el que la ha escrito. Y en este caso, es verdad que da una pista sobre uno de los giros finales de la novela, pero no me importaba. O sea, Ajá. yo creo que es más importante en esta obra el mensaje que el mensajero. Es Ajá. más importante la filosofía que subyace y lo que transmite que no el ropaje literario o los trucos que pueda emplear un escritor a la hora de presentar esa información. Entiendo. Acabas de comentar que la novela es para ti una novela de esperanza, porque querías explicar a la gente o recordarnos al ser humano que llevamos muchos años, milenios, enfrentándonos a enfermedades, enfrentándonos a virus y que siempre hemos ganado. Pero mi pregunta es, ¿y tú crees que vamos a seguir ganando siempre? Es decir, hasta ahora evidentemente hemos ganado porque aquí estamos, pero el ser humano va a ser capaz de vencer siempre ahora toca el coronavirus, pero dentro de 5 o 10 años o dentro de 20 no sabemos qué será. ¿Vamos a ser capaces de derrotar siempre a ese enemigo invisible que nos ataque o llegará un momento en el que no seremos capaces de combatir y ganar esa guerra? Hombre, si lo miras desde la óptica de escritor, todo lo que empieza tiene un fin, es decir, que en algún momento nos extinguiremos, obviamente, ¿no? Como especie. Y no importará, porque como no sabremos lo que viene después, pues no nos importará, simplemente se habrá terminado nuestra existencia y ya, ¿no? Pero yo no creo que sea por un virus, fíjate, la extinción, ¿no? Cuando se produzca dentro, espero que de mucho tiempo. Creo que no, porque el ser humano tiene una enorme capacidad de adaptación y a esa enorme capacidad de adaptación, que es la que le ha hecho superar todas las pandemias anteriores, algunas terribles, ¿no? Como la peste negra, que dividió, en fin, por la mitad a la población de Europa en el siglo XIV. Yo creo que a esas pandemias siempre les hemos impuesto nuestra capacidad de supervivencia y nuestro deseo de supervivencia. Si viene una extinción respecto al ser humano, probablemente tendrá que ver con la naturaleza en su sentido de cambio climático, con un impacto cósmico. Sobre esto también se habla mucho, de que al final esto es una carambola. Nosotros estamos bien en el planeta Tierra porque tenemos a Júpiter en el sistema solar. Y Júpiter es ese gigante, ese coloso que atrae todos los cometas y meteoritos gigantes, se van para allá, porque ahí tiene mucha más masa Júpiter y es como nuestra salvaguarda. No nos percatamos de ello porque los astrónomos tampoco hacen mucha divulgación sobre ese papel salvífico que tiene Júpiter, pero esto es así. Pero alguno se escapará en algún momento dado, como pasó hace 65 millones de años con los dinosaurios, y nos pondrá en un serio aprieto. Bueno, vamos a ver, ¿no? Por eso te digo que yo no creo que si nos extinguimos en el futuro sea por un virus, será por otras cosas, ¿no? O por la naturaleza, o también puede ser por un error nuestro, Bueno, evidentemente, ¿no? es Nadie una... habla, nadie habla en los últimos 20 años de la amenaza nuclear. Parece que desde que desapareció la Guerra Fría, entre comillas, desde que cayó el muro de Berlín, ya no hay amenaza. No es verdad. Es decir, seguimos estando bajo la atenta mirada de miles de cabezas nucleares y esto puede cualquier día darnos un disgusto, ¿no? Ajá. Hombre, no podemos olvidar que todavía sigue siendo presidente de los Estados Unidos Donald Trump, que no sé, habrá personas a las que les dará tranquilidad, pero a mí tenerle a él como presidente de Estados Unidos no me deja nada tranquilo. Lo cierto es que hemos pasado casi 4 años y no ha llegado la Tercera Guerra Mundial, pero yo hasta que no le vea fuera de la Casa Blanca no sé, le creo capaz de cualquier barbaridad.
Fíjate, yo también pienso lo mismo que tú, pero eh, yo recuerdo, por ejemplo, cuando Ronald Reagan llegó a presidente, ¿no?, de los Estados Unidos, un Ujú. tipo que había hecho películas de vaqueros Sí, y que también era bastante bravucón, ¿no? Y todos pensábamos que, bueno, que con la Unión Soviética en el otro lado iba a apretar el botón nuclear en cualquier momento. Y sin embargo fue el que firmó el Tratado de Desarme con Mikhail Gorbachev, ¿no? Bueno, está bien, yo creo que estamos ante personajes que tienen también esa doble cara. Trump, por ejemplo, no ha iniciado ninguna guerra, ¿no?, en no, estos 4 años de mandato es cierto. y eso no está mal. O sea, es verdad que ha tenido otras cosas de política exterior absolutamente desastrosas, ¿no? Y ahora viene el recambio y esperemos que estén también a la altura. Vamos a ver. A ver qué tal. Bueno, tenemos ya el primer lector que quiere hacerte una pregunta, que es Alfredo. Alfredo, para activar el audio, en la parte inferior izquierda de la Creo que lo Ya pantalla lo tengo. tienes tienes... Ah, activado, ya yo lo creo. tienes, perfecto. Pues venga, Alfredo, Sí. todo tuyo. Muy bien, pues Javier, encantado de que estés con nosotros, lo primero de todo. Gracias, Tengo Alfredo. Muchas gracias. Tengo una preguntilla para ti. Haces referencia en tu libro a Göbekli Tepe. Es Ujú. un sitio muy enigmático y que nos enseña o nos quiere enseñar muchas cosas. Entonces, quería preguntarte, según tu opinión personal, ¿cuál crees que es el mensaje que transmite Göbekli Tepe en su concepto de cápsula del tiempo, como nos ha llegado a nosotros? Pues fíjate, bueno, a mí Göbekli Tepe me fascina, sobre todo porque creo que va a ser la gran fuente de sorpresas arqueológicas de este siglo XXI, ¿no? Göbekli Tepe se descubre en 1994, a finales del siglo pasado. Las campañas de excavación las inician los alemanes allí. Y lo que hoy tenemos a la vista y que se puede visitar es uno de una veintena de montículos similares que probablemente albergan estructuras megalíticas como las que conocemos, ¿no? Ese tipo de estructura en forma de círculo parecida a Stonehenge en Gran Bretaña, pero el doble de antiguas, ¿no? Y que tienen elementos en alto relieve que parecen, en fin, en algunos casos parecen hasta un código o una escritura, ¿no? Esa construcción, no solo de lo que hoy conocemos, sino de los otros 19 montículos que están pendientes de excavación, forman parte de algo que existió allí en esa época del salto del paleolítico al neolítico. Y no sabemos muy bien qué función cumplían. Hay mucho debate. Por ejemplo, ahora se está debatiendo la posibilidad de que Göbekli Tepe fuera un enorme centro de sacrificios animales, ¿no? Bueno, en fin, es una cosa que está puesta sobre la mesa. Otros creen que no era un lugar de sacrificio, sino que era un lugar de observación de estrellas y que servía como Stonehenge para calcular solsticios, equinoccios, eclipses, movimientos de ciertos planetas o ciertas estrellas que eran importantes para aquella gente. Pero no sabemos por qué hicieron una veintena de esas en fin, estructuras, ¿no? Además, es muy raro que una especie que nunca había construido con bloques de piedra nada, que en fin, hasta ese momento eran nómadas, vivían en cuevas o se hacían tiendas donde refugiarse para ir de un lado a otro, de repente eligiera ese lugar para construir todas esas estructuras. Y también es muy particular que justo al lado, a unos 30 kilómetros de allí, hayamos encontrado los restos arqueológicos más antiguos del trigo carraón, que es uno de los trigos seminales, fundacionales de la especie de trigo que hoy cultivamos y que es fruto de una manipulación genética antigua, pero una manipulación genética de aquella época. Por lo tanto, en fin, yo creo que Göbekli Tepe tiene muchas claves de ese salto del paleolítico al neolítico, muchas claves sobre lo que somos nosotros y que espero las vayan desentrañando las próximas campañas de excavación en ese sitio. No es fácil, yo he estado en Göbekli Tepe, está a pocos kilómetros de la frontera con Siria. Eso es Turquía en la frontera con Siria. Os podéis imaginar que en fin, la zona no es la más tranquila precisamente del planeta, ¿no?, en estos momentos. Muchas gracias, Javier. Nada, a ti, Alfredo. ¿Más preguntas?
Bueno, en cualquier momento, si alguien quiere hacer una pregunta, bueno, pues que lo adelante si quiere por el chat. Es tan sencillo como desactivar el micrófono, incluso si vuestra conexión a internet os lo permite, pues hasta desactivar activar, perdón, la cámara para que, bueno, pues Javier también os pueda ver. Y mientras, bueno, la gente prepara alguna pregunta más, yo creo que el libro, Javier, está repleto de muchos miedos, como tú has dicho, muchos miedos no a lo mejor categorizados en ese sentido de como hemos venido hablando, a lo mejor en estas jornadas que las hemos dedicado fundamentalmente al monstruo. En este caso es un monstruo, como tú comentabas, un monstruo desconocido, pero es que yo luego, por ejemplo, me doy cuenta que hay ciertos monstruos que no tienen para nada el aspecto de un monstruo y que yo creo que tienen un trabajo terrorífico. El libro empieza prácticamente en la página 12. Es la tía, ¿no? La persona que escribe la carta es la tía de Aris, ¿no? Les quiere justificar el por qué le ha mandado una carta en estos tiempos actuales que están tan tecnificados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces ella le dice: sé que ya no corren buenos tiempos para esta clase de mensajes, se refiere a las cartas. Dice: nadie los lee. El teléfono, las videollamadas, las redes sociales y los correos electrónicos nos han robado el viejo hábito de medir las palabras y desgranar sobre el papel pequeñas, grandes historias. Entonces, aquí te hago dos preguntas. Una como escritor, es decir, ¿cuánto daño están haciendo pues todo este tipo de elementos de los que tú citas, ¿no? El teléfono móvil, las videollamadas, las redes sociales, que hoy en día nos pasamos el día permanentemente pendientes de las actualizaciones de Facebook, de Twitter, en fin, de Instagram? Es una verdadera locura. Y luego, las redes sociales a mí me parecen hoy en día, a lo mejor alguien dirá, ya se ha ido la olla Víctor y ya está con los disparates de siempre. A mí las redes sociales me parecen un elemento terrorífico porque el ser humano, que para muchas cosas somos fantásticos y somos increíbles, pero somos fantásticos e increíbles para lo bueno y para lo malo. Es decir, cuando hay que ser majos, somos muy majos, pero cuando hay que ser hijoputas, somos muy hijoputas, si me permití la expresión. Y las redes sociales yo creo que sacan lo peor en general de nosotros, o sea, es decir, aprovechándonos de ese anonimato en muchos casos que nos ofrece, somos capaces de sacar los comentarios más rastreros, las opiniones más incalificables. Y yo hay veces que leo cosas y no uso ahora la palabra de manera metafórica, lo uso de manera real. Yo a veces leo cosas en redes sociales que me aterrorizan. O sea, es decir, ¿cómo puede ser que haya una persona que sea capaz de escribir esto? Luego algo de no, es una broma, se me ha ido la mano. O sea, yo he leído mensajes que me dejan aterrorizado. Entonces, creo que también ese papel que desempeñan sobre todo las redes sociales me parecen un elemento que nos está conquistando, nos está dominando, no nos estamos dando cuenta que está haciéndose con nosotros y a mí personalmente me asusta. O sea, no voy a decir que me acueste y no pegue el ojo, pero me parece un elemento muy perturbador. Javier, creo que has desactivado el micro. No te oímos. Ahí está. Ahora. Vale. Bueno, en este tema de las redes sociales, yo creo que lo que hay que considerar también es otro factor que tú lo has esbozado sin darle nombre, que es el factor de la máscara. Es decir, el tema es que hay mucha gente en las redes sociales que se enmascara, ¿no? Y utiliza la máscara para sembrar el terror en distintos grados, evidentemente, ¿no? Porque obtiene un beneficio psicológico, no de otro tipo, pero sí un beneficio psicológico de superioridad respecto al que aterroriza, ¿no? Esto es un problema, pero solamente se puede combatir desde el punto de vista de la educación, ¿no? Y ser conscientes de que las redes sociales son eso, redes sociales, es decir, son algo puntual en nuestras vidas, o al menos debería serlo. A mí me preocupa más pensar lo que nos viene mañana, lo que llegará mañana, ¿no? A las redes sociales se le va a sumar la realidad virtual, ¿no?
Y va a haber mucha gente que va a vivir enganchada permanentemente en esa realidad virtual, donde tú te vas a poner tus gafas o tu casco o tu historia y voy a poder hablar contigo, Víctor, teniendo la impresión de que estoy paseando por las calles de Toledo. Pero igual que hago eso, va a haber un capullo que se va a enmascarar y se va a poner su traje de monstruo y nos va a atacar en una esquina de Toledo y vamos a pasarlo mal, ¿no? Esto está a la vuelta de la esquina, aunque parezca exagerado y tomará la forma que tome finalmente, pero esto va a pasar. Y es inevitable. ¿Por qué? Porque las redes sociales parten de algo que todos necesitamos, que es el contacto con el otro, ¿no? Al final, esta pandemia nos lo ha dejado muy claro. La pandemia nos ha intentado o nos ha obligado a separarnos físicamente y nos hemos volcado todos en las redes sociales como un sustituto, ¿no? de esa separación física en la que estamos. No me puedo ir a tomar una caña con mi amigo, pero sí que aprovecho y hago otros 20 para paliar el tremendo vacío que me genera, ¿no? La soledad. Y es que ahí está la otra clave del miedo, por eso te da miedo, porque el germen del miedo es la soledad, ¿no? El terrible miedo a quedarnos solos. No es al estar solos. Podemos estar solos y tener conciencia de estar solos de manera puntual. El miedo es a quedarnos solos. Quedarnos solos es una especie de muerte, ¿no? De muerte en vida. Es un miedo que tiene muchas formas. No sé si os acordáis, si lo habéis tocado en vuestras jornadas, pero hay un periodo reciente, siglo XIX, época espiritista, pero que entra en el siglo XX también, de miedo a ser enterrado vivo, a quedarte dentro de tu ataúd y de repente despertar y darte cuenta de que estás ahí más solo que la una y que no vas a poder salir. Y se inventaron todo tipo de mecanismos para poder alertar, ¿no? Hoy hay mucha gente, no uno ni dos, parece ciencia ficción, pero no lo es. Hay mucha gente que pide enterrarse con un teléfono móvil con la batería cargada. Por si acaso. Sí, sí. Como si debe eso tener fuera... debe tener una buena compañía de cobertura, porque no sé, ha ido 2 metros bajo tierra, yo no sé si va a llegar la Sí, claro. señal. Sí, pero no deja de ser Llamativo, la sí. evolución de un miedo que es atávico. Sí. Es al final el miedo a la soledad, ¿no? Que es una forma de muerte. Ajá. Al Sí, final, pues la madre de todos los miedos es esa, ¿no? Es la sí, muerte. yo creo que además con el tema de la soledad, claro, es decir, está también, digamos, la situación por la que tú llegas a la soledad. Es decir, cuando la soledad es algo elegido, pues es lo que tú dices, o sea, es decir, cuando un autor se confina y quiere estar aislado en su casa o alquila una casa en los medios de los Pirineos o se va a un faro o a una isla, yo qué sé qué, y quiere estar aislado porque quiere escribir una novela o tú te quieres aislar del mundo porque estás harto del mundo, es una decisión voluntaria tuya en la que, digamos, sabes más o menos a lo que te expones. El problema, claro, es cuando esa soledad te llega impuesta. Si cuando de repente, sin comerlo ni beberlo, te encuentras con que te has quedado solo, te has quedado que no tienes amigos, que tus amigos te han dado la espalda por la razón que sea. Entonces, claro, efectivamente, el miedo a la soledad es algo que es capaz también de sacar, yo creo, del ser humano reacciones muy, muy sorprendentes, desde luego. Sí, absolutamente. Bueno, no sé si hay más preguntas. Sí, sí. Mira, hola. Hola, Javier, yo soy Ana. Yo quería agradecerte que dijeras esto de que, no sé si lo ha dicho Víctor, bueno, lo que has dicho de enterrar vivo, ¿no? Porque yo siempre he tenido ese miedo cuando te incineran, ¿no? Yo siempre le decía a mi madre, pero ¿saben realmente que estás muerto? No vaya a ser, pues eso, un estado catatónico y de repente te levantes, te despiertes y encima te van a quemar vivo. Entonces me reconforta saber que no soy la única que le da miedo y que hay gente que hasta dice que se entierra con un teléfono, ¿no? Volviendo a la literatura de terror, yo creo que el que más ha explorado ese miedo a la soledad ha sido Poe, ¿no? Todos los relatos que tiene de esos entierros en vida, ¿no? Como por ejemplo en Berenice, que es un relato terrorífico del que tampoco quiero decir el final porque es súper impactante, ¿no? Pero se repite, o en La caída de la casa User también son esas mujeres que al final se levantan siempre porque han sido enterradas prematuramente
Y sí, es un miedo, además un miedo de la literatura de terror, pero un miedo también mío personal. Ya sé con qué azuzarte, Ana. Bueno, no me extraña, este tipo de miedos son, como te decía, atávicos. Es decir, no es que sea tuyo, Ana, sino que en realidad lo comparten muchísimas personas porque forma parte en fin, de ese pánico que tenemos al momento de tránsito, ¿no? De abandonar este mundo. Pero a la vez también es un momento, esto parece raro, pero es un momento extraordinariamente fértil desde el punto de vista creativo o literario, ¿no? Y fíjate, la literatura, esta es una reflexión que yo hago de vez en cuando, nace a partir precisamente de ese miedo, ¿no? El primer relato de la historia que ha llegado a nosotros es la epopeya de Gilgamesh de hace 5.000 años. Y la epopeya de Gilgamesh no es sino un viaje que hace Gilgamesh, rey de Sumeria, al Edén de los dioses para reclamarles la inmortalidad que tienen los dioses y no él, que siendo rey cree merecerla, ¿no? Por lo tanto, es un relato de ficción que se construye para tratar de responder a la gran pregunta de por qué me he de morir. Y a la siguiente pregunta que es, bueno, ¿y si me muero, qué pasa? Y después de esa muerte, ¿qué hay? ¿No? Y como no hay respuestas en el mundo racional, en el mundo físico, tangible que tenemos, inventamos la literatura para encontrarlas. Así que fíjate si es primordial. Es que cuando se habla de este tipo de literatura y se habla de literatura de género, yo me río mucho, ¿no? Porque no es una literatura de apellido menor que surge colateralmente, es que es la literatura. La literatura nace para responder las grandes preguntas. El resto son los géneros, pero esa en concreto es la troncal, la esencial. Estoy pensando ahora que estamos hablando de este tema, que es cierto, yo ahora al comentarlo, Javier, he pensado que es algo que debo tener relativamente superado, pero haciendo introspección, sí que yo me paso también mis noches en blanco cuando era más pequeño. El caso es que era algo que, fíjate, había dejado totalmente olvidado y bloqueado. Yo sí que me he pasado también alguna noche en blanco pensando qué pasaría si me enterraban vivo. O sea, yo por ejemplo, me acuerdo de tener conversaciones con mi madre o con mi padre y ellos me explicaban eso, que tardaban antiguamente, pues antiguamente que se hace 20 o 25 años o 30 o 40, que tardaban, tenían que pasar 48 horas para enterrar a una persona para asegurarse que realmente estaba muerta, porque nadie podía aparecer en estado catatónico más de no sé cuánto tiempo. Y yo me acuerdo una vez, ahora lo he recordado de repente, me ha venido así el frasato de preguntarle, pero ¿y 2 días es suficiente? ¿Y no sería a lo mejor 4 o 5 días? Porque es que es mucho lo que hay en juego, ¿no? O sea, es decir, si por lo que Bueno, sea estás vivo... Claro, es que ahí entra en juego una cosa que genera ese miedo, que también está muy estudiado, evidentemente, por la antropología, que es el tabú, ¿no? O sea, no hablas de esto. Es decir, aunque lo pienses, lo que ha hecho Ana o lo que haces tú ahora, en fin, esto no lo sacas en una conversación de sobremesa, ¿no? Con tus amigos un fin de semana. No. Es y menos un ahora. tabú. Exacto, y menos ahora. Es un tabú. Yo, fíjate, os voy a contar una anécdota de cómo rompí ese tabú, porque tiene cierto punto macabro, ¿no? Y es curioso. Bueno, sabéis sin duda, yo nací en Teruel, que es una ciudad muy, muy pequeñita, y la ventaja que tienen las ciudades pequeñas como Teruel es que cuando eres pequeño, cuando eres niño, tus padres te dejan ir solo a todas partes, ¿no? No es como ahora en Madrid, que tú no dejas ir a tu hijo al colegio solo hasta que no tiene 16 años, ¿no? Bueno, pues en Teruel esto con 6 años ya te mandaban solo y ya olvídate, ¿no? Y yo recuerdo que el trayecto de mi casa al colegio pasaba al lado de una escalera enorme que se perdía en una colina arriba. Y un día, en fin, por pura curiosidad infantil, iba con un poquito más de tiempo, había salido antes de casa para ir al cole, pues decidí subir la escalera a ver a dónde llevaba. Y un tramo y otro tramo y otro tramo. Y la escalera daba, o da todavía hoy, porque está allí todavía, al cementerio, ¿no? de Teruel. Y entré, debía tener 9 años o así, ¿no? Cuando en fin, empujé la puerta a la verja metálica del cementerio y entré y empecé a pasear por primera vez, ¿no? Entre las lápidas de un cementerio. ¿Sabéis lo que me impactó de verdad? Aquel día no fui a clase. Hice pellas, me quedé toda la mañana en el cementerio.
me impactó leer en las lápidas los apellidos de todos mis compañeros de colegio. Allí estaban todos los abuelos, todos los antepasados, claro, Ajá, claro. leía, pues los Garzarán, los Gómez, los Jiménez, en fin, todos los que yo tenía como compañeros míos de clase. Y ese día tomé conciencia, y esto es brutal, ¿no?, de que un día estaría debajo de ese montoncillo de tierra, ¿no?, que veía ahí en una lápida que ponía Sierra. Y bueno, aquello fue terrorífico, claro, te puedes imaginar. Y Joder. eso fue tan tabú que durante muchos años yo no le expliqué por qué había hecho pellas ese día a mis padres. No fui capaz. No fui capaz. Javier, ahí tienes un relato, hombre, no sé si de un libro, pero ahí tienes un relato, coño. O sea, se me ha puesto la piel de gallina pensar en un niño que entra con 9 años a un cementerio, empieza a ver allí los apellidos de sus compañeros de clase y luego encuentras una tumba con el apellido tuyo, que sea de tu abuelo, de tu tío, no sé, me ha parecido de repente terrorífico. En fin, pues Sí, bueno, sí, ahí lo lo dejo, es, ¿eh? lo es. Ahí lo lanzo. No sé Vale, si no, vale. no le escribes por el tabú por qué, pero me parece que ahí hay una historia, ¿no? Pues quizás sí, no lo escribo. Bueno, tengo varias anécdotas con cementerios porque luego, con el correr de los años, Trabajas el tema del cementerio, ¿no? sí, bueno, oye, yo te diré que es una de mis visitas favoritas siempre Ujú. en cualquier viaje. Vamos, me da igual. Si voy a Egipto, acabo en cementerios Estoy totalmente de musulmanes. acuerdo contigo. O sea, me parece un sitio que retrata la médula de cualquier sociedad, ¿no? Y de cualquier ciudad. Y me han pasado cosas en cementerios muy llamativas. Te voy a contar otra que da para otro relato, ¿no?, ahora que lo dices, pero que también es muy graciosa. Yo tuve un tiempo que trabajaba como periodista y escribía en revistas especializadas y tal, y escribía mucho, porque viajaba mucho, hacía mucho reportaje, mucho viaje, y en un momento determinado, en fin, tenía que tocar una serie de temas un poco espinosos y buscaba un seudónimo tras el que esconderme, ¿no? Y dije, bueno, voy a elegir un seudónimo, lo voy a afrancesar mi nombre. Yo me llamo Javier Sierra, pero mi primer nombre es Francisco Javier, ¿no? Es como te bautizaban en los 70, ¿no? Y mi segundo apellido es Albert. Así que decidí que un buen seudónimo sería François Albert. Bueno, pues una vez que había decidido que ese iba a ser mi pen name, ¿no?, mi seudónimo para escribir una serie de artículos, tuve que hacer un viaje al sur de Francia, iba mucho en aquella época, país de los cátaros, y en un pueblecito entré a visitar el cementerio y me encontré una enorme lápida. Era de octubre de 1918, es decir, que probablemente fue una víctima de la gripe española de aquel año, en donde el muerto se llamaba François Albert. Claro, ya dije que ese seudónimo no lo iba a utilizar, ¿no? O sea que Lo dejaste invalidado ya para... lo dejé Madre mía. invalidado, lo dejé muerto allí, enterrado, ¿no? No. Pues mira, pues ya tienes 2 cuentos, te pones un poquito más y tienes una recopilación, 8 o 10 relatos, porque Sí. estoy pensando, aunque ahora nos salgamos un poquito del tema del mensaje de Pandora, no te recuerdo cuentos o relatos cortos en tu bibliografía. No, bueno, tengo algunas cosas escritas, pero no recopiladas, digamos, ¿no? No reunidas en un volumen, Ujú. pero tengo algunas cosas. Por ejemplo, tengo una novela corta que sí que tiene una edición, pero es muy rara de encontrar, que se llama El Quinto Mundo. Lo escribí en 2012 y tiene que ver un poco con todo el asunto que en aquella época estaba muy de moda del calendario maya. Bueno, pues yo di la mía, digamos, ¿no?, sobre este particular. Y luego Ujú. tengo algunos cuentos por ahí dispersos en otro tipo de antologías. Por ejemplo, hay una antología sobre el compromiso de Caspe, que fue este momento histórico del Reino de Aragón en el que muere Martín el Humano sin dejar descendencia y hay Ujú. varias familias medievales que aspiran a ser reyes de Aragón y al final triunfan en fin, la rama que daría pie a Fernando el Católico, ¿no? Bueno, pues cuando se celebraron los 500 años del compromiso de Caspe, me pidieron un relato, hice un relato de magos y alquimistas que está ahí en una recopilación que publicó Edasa, ¿no? Tengo algún otro cuento en libros sobre historias de trenes. Ajá. También al final terminé vinculándolo con el lado mágico, como no, los trenes también tienen mucha historia mágica. En fin, yo todo lo llevo A tu a mi terreno. molino, ¿no? A Bien, mi bien. terreno. Haces Y bien. hay mucho por ahí disperso que en algún momento tienes razón, Víctor, tendría que recopilar y reunir en un volumen
porque seguro que llamaría la atención a mis lectores, ¿no? Ahí dejamos la idea, ¿no? Bueno, no sé, mientras surja alguna pregunta más, yo aquí voy viendo lo que tengo anotado. En otra parte del libro, este es otro de los yo creo que miedos que han acompañado a la humanidad durante muchos años. En la página 119 estás hablando hablas de los dogmas, haces una reflexión sobre los dogmas que me parece muy interesante, muy actual. La leo para ponerla en frescura para la gente que nos está escuchando. Escribes: aunque a veces lo parezca, los dogmas nunca son ideas de consenso, por eso terminan siempre siendo peligrosos. Nacen como imposiciones que no admiten réplica y su aparente infalibilidad ya ha estado a punto de destruirnos en varias ocasiones. Si vuestra generación quiere sobrevivir a la siguiente pandemia, debéis ponerlos en cuarentena. Sed prudentes, dudad de todos, no solo de los religiosos, también de los políticos, de los deportivos, incluso de los que se disfrazan de científicos, que también los hay, ¿no? Hoy en día, con el tema de lo del coronavirus, Javier, y es inevitable, tú cuando has comentado antes que empezó el confinamiento y que te las prometía muy felices, muchos no las prometíamos muy felices cuando empezó el confinamiento, yo como lector, y las primeras semanas me fueron regular. Yo creo que desde que empezó el estado de alarma, incluso está pasando ahora, aunque ahora yo creo que lo puedo tener un poco más controlado, está habiendo un exceso por una parte, un exceso de información, yo creo, alrededor de este tema. Es decir, esto es el monotema, es decir, el telediario, los primeros 15 o 20 minutos, pongas la cadena que pongas, van a tratarte del coronavirus y luego ya hablamos de los presupuestos generales del Estado o de Estados Unidos o de lo que toque, pero del coronavirus hay que hablar todos los días. Y luego, pues eso, es decir, es inevitable, pues yo he visto varias cadenas, tienes ya, digamos, tus científicos de cabecera, ¿no? Los científicos que te inspiran confianza cuando salen en alguna cadena de televisión, dando su discurso, explicando el por qué, pues no sé, o la mascarilla sí o la mascarilla no, o los aerosoles, o las distancias, y me sorprende mucho encontrarme a científicos que en teoría yo no los conocía muchos de ellos hasta hace pues eso, 4, 5 o 6 meses, ¿no? Pero es gente que luego ha buscado información, que tienen un prestigio, que tienen un currículo, es decir, no son iluminados que han aparecido de repente, y me sorprende encontrarme a científicos que discrepan entre ellos en temas pues importantes. Lo estoy pensando ahora, por ejemplo, con el tema de lo de la vacuna, ¿no? Bueno, al final, la vacuna, que si va a llegar en diciembre, que si va a llegar en enero, que si va a llegar en febrero, no sabemos cuándo va a llegar, pero hay científicos que apuestan por la seguridad de la vacuna y la argumentan. Y hay científicos que piensan que no es posible técnicamente crear una vacuna casi perfecta, que no sea peligrosa en un plazo de tiempo tan corto. Entonces, quería preguntarte sobre todo, bueno, cuando hablas de los dogmas, por esos dogmas científicos que están, yo creo, instalándose ahora en la sociedad, y que igual tengo la sensación que algunos de ellos igual han llegado para quedarse. Es que y no van a fíjate, condicionar la vida. sí, aquí tenemos un problema bueno, que es bastante profundo, ¿no? Y es el concepto de verdad, ¿no? O sea, nosotros buscamos la verdad, pero la verdad es una terminología casi religiosa, ¿no? Es decir, la verdad es algo encapsulado, cerrado en sí mismo, y ese concepto lo buscamos también en otros ámbitos, como pueda ser la ciencia o las ideologías, en fin, hasta en la literatura algunos buscan la verdad, ¿no? Y es un problema porque si hay algo que deberíamos asumir, y es algo que yo trato de incorporar en la perspectiva que regalo al lector del mensaje de Pandora, es que vivimos en un rincón muy pequeño de la galaxia, muy marginal. La naturaleza es enorme, muchísimo más grande de lo que somos capaces de imaginar. La naturaleza no se limita solo al planeta Tierra, sino a todo lo que hay ahí fuera que nos influye también. Y por lo tanto, encontrar una verdad como un elemento cerrado, en fin, es un recurso intelectual pobre del ser humano, y que al final termina demostrándose impracticable. O sea, todas las grandes verdades que en el mundo han ido cayendo porque nuestro intelecto y nuestra capacidad de avanzar los ha ido poniendo en solfa, ¿no? Y en el caso de la ciencia es especialmente preocupante porque la ciencia en sí misma no debe arrogarse en una verdad. La ciencia es un instrumento, es una herramienta de conocimiento.
no va a alcanzar nunca la verdad, aunque pretenda comprender la naturaleza. Lo suyo es el camino, no es la meta. La meta es para los teólogos, ¿no? Dios o la superpotencia es el gran fin de los teólogos, pero no es el de la ciencia. Y ahí es donde nos equivocamos, ¿no? Pero tiene que ver mucho también con nosotros, es decir, venimos de muchos siglos de dominio teológico, de dominio de estas grandes verdades y nos cuesta adaptarnos a la ciencia como un mecanismo, como un instrumento y no como algo que nos va a salvar la vida, ¿no? Porque tiene en fin, la verdad absoluta, no la tiene. Por eso a mí me gusta cuando hay científicos que discuten, me encanta, porque ahí es donde se va a producir el avance científico, ¿no? Me preocupa cuando todos están de acuerdo. Porque, no, de verdad, lo digo en serio, cuando todos están de acuerdo en algo y todos van a una, me preocupa porque generalmente detrás hay una instrumentalización de algún tipo, ¿no? Un producto que nos quieren vender, un servicio que quieren que adaptemos, en fin, hay algo. La ciencia siempre tiene que ser discusión y eso es lo bueno. La ciencia le tiene que pasar lo mismo que le pasa a la filosofía. La filosofía busca la verdad, pero la busca con la discusión, con la confrontación de ideas, no con la asunción de dogmas. Lo que más daño nos hace en todos los campos es el dogmatismo. Antes era dogmatismo religioso, parece que lo hemos superado. Ahora el dogmatismo está en otras trincheras, pero lo tenemos en las ideologías. No hay más que encender el telediario, como tú decías, ¿no? Y ver cómo cada uno desde su trinchera ideológica tiene la verdad como si fuera el Papa, ¿no? Esto también debería hacernos pensar y preocuparnos. ¿Y tú crees que, Javier, que si... Ana, habla, Ana. No, una cosa con esto de lo que estamos hablando de la verdad y de la ciencia, lo que tú has dicho, Javier, es que es lo que decía Thomas Kuhn con ese avance de las revoluciones científicas, ¿no? Se establece un paradigma, todos decimos sí, esto es cierto, y un científico dice, pero bueno, esto no puede ser así, ¿no? Y se produce esa revolución científica que trae otro nuevo paradigma. Y luego también sería interesante preguntar cuál es la verdad en la era de la posverdad, ¿no? En la que estamos, con todas esas noticias falsas, con lo que decías tú, Javier, mi ideología y mi propia verdad, ¿no? Sería un poco como lo que dice Popper de realmente podemos salirnos del marco en el que estamos viviendo para ver la verdadera verdad, o hay muchas verdades y estamos en un mundo relativista, pero claro, que eso nos lleva ya a otras cuestiones sobre, por ejemplo, la moral, ¿no? Si todo es relativo, pero o sea, que es una cosa muy interesante, sobre todo por eso, porque estamos en una época en la que ¿cuál es la verdad? Lo que me dice el telediario que es de tal partido, lo que me dice el periódico que es del otro partido, o lo que me dice el científico que tiene unos intereses económicos, claro, ¿cuál es la verdad en la posverdad? Pues mira, todo depende de lo cómoda que tú quieras estar. Es decir, si lo que buscas es tranquilidad, agárrate a una verdad, la que sea, pero te agarras a la verdad y eso te dará tranquilidad. Pero si eres un espíritu inquieto, que es lo que a mí me pasa, pues yo no soy capaz de entregarle la confianza absoluta a una verdad, ¿no? En ningún terreno, ¿no? Entiendo que tengo que aprovechar mi corto espacio en este planeta, mi corto espacio de vida, para tratar de aprender lo máximo posible. Y claro, cuanto más aprendes, esto nos pasa a todos, cuanto más lees, cuantas más fuentes consultas, más dudas tienes, ¿no? Y más lo relativizas todo. Pero bueno, eso nos llevaría por lo menos a una conclusión que es interesante en este punto de la evolución humana como especie. Y es que no merece la pena matar por ninguna verdad. Esto parece de perogrullo, pero nos estamos dando cuenta de ello aunque no nos percatemos socialmente. Es la época histórica esta que estamos atravesando donde muere menos gente en guerras de toda la historia de la humanidad. O sea, es que nos dábamos guantazos por barrios, hasta en el carnet de identidad, o sea, en todas partes. Y esta etapa, en cambio, ha logrado mitigar eso, probablemente porque muchos están estudiando más que lo que hacían en otros momentos de la historia y están relativizando un poquito más, ¿no? Pero es incómodo, el relativismo es incómodo, ¿no? Porque al final dudas hasta del suelo que pisas, claro.
Esa es Ana, estás describiendo ahora mismo a Ana, yo creo. Te iba a preguntar yo, cuando ha intervenido ella, y teniendo en cuenta la idiosincrasia propia del ser humano, ¿tú crees que llegaremos a ver un mundo libre de dogmas, de cualquier tipo de dogma, de dogmas religiosos, de dogmas políticos, de dogmas ideológicos, o estamos condenados a vivir permanentemente agarrados a un dogma, agarrados a una verdad que nos haga vivir tranquilos? Bueno, nosotros seguiremos agarrándonos a dogmas hasta que se demuestre que ese dogma no funciona, ¿no? Haremos como Y Groucho Marx, cuando, pero buscaremos otro dogma entonces, ¿no? pero buscaremos otro, Estos son claro. mis dogmas, pero tengo otros más. Si no me... Lógicamente, pero esto es así y es la manera que tenemos de crecer, ¿no? Necesitamos esas agarraderas, son como las ramas de un árbol que estamos escalando, necesitamos nuevas ramas para seguir subiendo, porque si no hubiera ramas o si las despreciáramos todas, terminaríamos cayéndonos. Es decir, no es malo el dogma en sí mismo siempre que no intentemos absolutizarlo, o sea, convertirlo en lo único que hay y ya no sigamos escalando a la siguiente rama. Esto, mira, lo voy a ejemplificar muy claro con un concepto que a los que nos gusta leer, en fin, le va a resultar muy, muy próximo. Desconfiemos de aquellos que son defensores de un libro, las religiones del libro, ¿no? O sea, los que, por ejemplo, hay una anécdota muy, muy, muy clara cuando los musulmanes en el siglo X conquistan Egipto, ¿no? Y se dirigen a Alejandría y encuentran lo que queda de la biblioteca de Alejandría, ¿no? La biblioteca de Alejandría había sufrido muchos percances, se había ido desmigajando durante muchos siglos. No hubo solo un incendio de Alejandría, como mucha gente piensa, sino que, en fin, fue una institución que fue degenerándose. Y cuando en el siglo X llega el nuevo sultán de Egipto al bibliotecario, le pregunta, ¿estos libros son contrarios al Corán? Y la respuesta del bibliotecario es, bueno, depende. Dice, bien, dice, si son contrarios al Corán, quémelos. Y porque, evidentemente, son enemigos de nuestra fe. Pero si no son contrarios al Corán, quémelos, porque para eso está el Corán. Esas religiones del libro, la nuestra es una religión del libro y lo ha sido durante mucho tiempo, que te impedían leer otros libros, son terribles, porque te circunscriben a un marco estrecho. Está muy bien leer ese libro, por supuesto que hay que leerlo, pero después de ese libro hay otros libros, ¿no? No, es un ejemplo muy bueno. Además, al hilo también lo que ha comentado Ana, que ya tiene trabajado mucho más el tema de la filosofía, me ha parecido muy interesante la aportación de Popper, porque tú muchas veces hoy, cuando hablas de marco, ¿no? Y de que si se puede vivir fuera de ese, si seremos capaces de vivir fuera de ese marco, porque es que es cierto, es que tú muchas veces escuchas, pues eso, escuchas tertulias o lees medios de comunicación o ves algún programa de televisión y llegas a preguntarte, bueno, ¿existe la vida fuera de mi marco ideológico o existe la vida fuera de mi dogma, sea este el dogma que sea? Es decir, ¿existe la vida fuera de los límites que me marca la Biblia, por ejemplo, ¿no? Somos una religión, una cultura eminentemente católica, nos gustaría conocerlo o no. ¿Existe la vida? ¿Se puede hacer algo más allá, fuera de los límites que nos marca la Biblia? Y claro, te das cuenta que durante muchos años hemos vivido con ese miedo, ¿no? Es decir, a no poner ni siquiera la punta de un dedo fuera de esos límites, porque entonces llegaba en fin, pues eso, el pecado, el infierno, el fin de nuestros días. El terror o el miedo, ¿no? El terror, exactamente, el terror. Bueno, otro de los ya te he dicho que me parecía que me ha parecido también, nadie mejor que tú, evidentemente, conoce el libro y las motivaciones que te han llevado a escribirlo y sabes el contenido, porque lo has parido tú y sabes exactamente lo que van impreso en esas páginas, ¿no? Cuando lo has hablado de él casi como un libro de filosofía, me ha parecido una decisión o una calificación muy acertada. Es decir, es un libro que toca muchos temas filosóficos. Me ha recordado en algunos momentos, hablando de las distancias y las diferencias cronológicas y de cultura, me ha recordado en algunos momentos
al mundo, es el mundo de Sofía, El mundo de Sofía, de Gardner. El de este Gardner, ¿no? Por la manera hombre, no es exactamente igual, porque aquí es una historia más hilvanada y el mundo de Sofía es la historia de la filosofía contada como en pequeñas historias, pero esa manera de contar, ¿no? La tía a la sobrina, esa historia, ¿no? de la humanidad, de cómo hemos llegado a este mundo y de cómo vas planteando en cada capítulo, vas soltando una perlita, un tema filosófico que daría para hablar, daría incluso pues para... no sé, esto se me está ocurriendo ahora mismo, igual estoy teniendo una idea disparatada, es decir, podría ser un libro en un momento determinado para leer y utilizarlo a lo mejor en una clase de valores durante, pues no sé si daría no sé si daría para todo un curso, son muchos meses, pero luego para un trimestre estoy seguro que sí, porque hay temas ahí que muy interesantes, ¿no? Iba todo esto porque estoy comprobando las notas y hay un momento en el libro en el que dices que nuestro peor enemigo, la tía dice que nuestro peor enemigo siempre ha sido la ignorancia y que esa sí que es una plaga difícil de erradicar. Es decir, el tema de la ignorancia, ¿no? Es decir, pasan los años, pasan los siglos y yo creo que seguimos rodeados por ignorantes. El problema luego muchas veces es no tanto que estemos rodeados por ignorantes, sino hasta dónde son capaces de llegar esos ignorantes, ¿no? Hombre, fíjate, me gusta que hayas apreciado eso en el libro, lo que has comentado, porque yo tengo dos obras en mi trayectoria, ¿no? Como escritor, que en realidad beben mucho de los diálogos de Platón, ¿no? Es un poco una enseñanza maestro-alumno, maestro-discípulo. Uno es el maestro del Prado, que evidentemente tiene ese componente de diálogo en el que hay un sabio que transmite un mensaje para que se perpetúe, ¿no? Para que se conserve. Y luego está este libro, ¿no? El mensaje de Pandora, donde evidentemente hay una sabia, que es la autora de la carta, y alguien más pasivo, que es el receptor, que habla en algunos momentos, obviamente, porque en esa carta hay recuerdos en los que ellas dos, tía y sobrina, están juntas y intercambian impresiones y conceptos, pero en realidad es un artificio para poder compartir con el lector directamente una serie de conceptos de carácter filosófico. A mí me encantaría, Víctor, que este libro, igual que El Maestro del Prado, ya lo está siendo en algunos lugares, fuera un texto para que lo leyeran alumnos de ESO o de bachillerato, ¿no? Porque daría pie a muchas de esas charlas o de discusiones en grupo muy, muy enriquecedoras. Con El Maestro del Prado ya lo estoy viendo. Hay muchos alumnos de bachillerato que están trabajando con ello. Algunos terminan escribiéndome desde primero porque muchos acaban estudiando historia del arte, ¿no? Diciéndome, oye, es que estudio historia del arte por culpa tuya, y cae sobre mí una enorme responsabilidad, ¿no? Diciendo, Dios mío, no sé si eso es bueno. Otro más. Sí, otro que cae en el pozo de las humanidades, ¿no? Pero por otro lado, para mí es un premio, ¿no? Porque yo creo que las humanidades es algo... Sí. Claro, las humanidades es algo que tenemos que defender en esta época, ¿no? Al final tenemos la tentación de construir una sociedad muy mecanicista, ¿no? Donde solo el que fabrica algo vale. Y esto no es verdad. Es decir, la sociedad siempre ha avanzado porque ha habido gente que fabrica grandes maestros con habilidades para fabricar, pero gente que piensa. Y tiene que haber gente que esté en ese concepto, que cuestione el marco que hablábamos antes y nos lo ensanche, sea capaz de decir, oye, este marco es estrecho, vamos a ampliarlo. Ese es el gran desafío que está detrás de toda esta clase de literatura, ¿no? Y a mí en fin, me parece que tenemos esperanza, aunque los planes de estudio arremetan contra las humanidades y estén borrándose de toda Europa, que es una cosa inaceptable, impresentable, pero está toda la masa lectora que nos demuestra que esa necesidad de filosofía, de saber está, ¿no? Vale, mira, Alfredo, Ana, sí. Bueno, después de Ana, luego hay Alfredo que quiere hacer otra pregunta. Ana. Vale, no, al final lo que estáis hablando de dos cosas, ¿no? Lo que te has dicho, Víctor, de los ignorantes, ¿no? Yo creo que es una cuestión muy de actualidad, ¿no? Mirad quién ha estado, que ya se va, gracias a Dios, gobernando en América, ¿no? Vamos, en Estados Unidos.
Y eso es algo, como estamos hablando todo el rato de filosofía, me va a mí viniendo a la mente, por ejemplo, algo que hizo Ortega en esa rebelión de las masas, ¿no? Que además es una definición perfecta de la España actual, que es ese, y uniéndolo también a Platón, que la ha citado Javier, es qué ha supuesto la democracia, cómo hemos maltratado la democracia, en la que en vez de que nos dejemos llevar por los especialistas y por los expertos, nos dejamos llevar y además dejamos que gobiernen los ignorantes, ¿no? Y es más, Platón era antidemócrata, ¿no? Sí, así es. Volviendo a Popper, además, en esa sociedad abierta y los enemigos, es uno de los grandes antidemócratas. Es más, ¿quién condena a Sócrates, no? La democracia griega, ¿no? Eso es algo terrible. Entonces, yendo al hilo Sí, de y lo condena porque pregunta, porque claro. está continuamente preguntando, ¿no? Es que es terrible. Intolerable. La historia de Sócrates es absolutamente terrible, ¿no? Sí. Y nada, y luego del tema de lo que has dicho tú, Javier, de que solo vale la sociedad mecanicista, ¿no? Yo creo que en términos capitalistas solo vale lo que genera dinero. Las humanidades generan dinero, no, las humanidades generan pensamiento, que es evidentemente otro Eso tipo es de capital, prescindible. un capital ideológico, y encima es un capital ideológico, entiendo yo, que piensa el capitalismo, ¿no? Así como si fuera un ente existente y pensante, que encima puede pensar contra nosotros, ¿no? Porque lo ideológico te puede decir, oye, pues a lo mejor este sistema capitalista no es tan bueno, ni lo que decías tú, Javier, ni las sociedades tienen que ser puramente mecanicistas o puramente donde el dinero sea el dios, ¿no? Hombre, Entonces, fíjate, hay una cosa, perdona que te interrumpa, que es muy significativa de este momento, ¿no? Nos estamos enfrentando a un monstruo invisible, que es la pandemia, ¿no? El virus del coronavirus. Y para combatirlo, hemos puesto en marcha un comité, o muchos comités en todo el mundo de expertos que son comités mecánicos. Es decir, son médicos y virólogos que van contra el bicho. Vale, perfecto. Pero ¿no sería también interesante que en esos comités hubiera sociólogos e historiadores que de repente aportaran a esas reuniones cómo se ha vencido en otras ocasiones a las pandemias, qué es lo que pasa después de vencer a las pandemias? Porque esto es una película que no acaba aquí. Cuando superamos la pandemia de la gripe española de 1918, que fue hacia finales de 1920, hubo una eclosión en las bolsas, en el gasto público, en fin, en la alegría de vivir bestial en todo el mundo. Bueno, subió el índice de natalidad de una manera también exponencial, la gente estaba todo el día de fiesta. Eran los felices años 20, los llamamos así, los felices años 20. Y terminaron, ¿cómo terminan los felices años 20? En la Gran Depresión, en el crack del 29, en el hundimiento del sistema, porque no había quien sostuviera la deuda que se generó. Bueno, pues eso ya se está dibujando ahora con nosotros, en este momento. Ya estamos pensando en ese gasto desmesurado, en qué vamos a hacer después, a dónde nos vamos a ir de viaje, la hipoteca que vamos a pedir para hacer un crucero porque la vida hay que aprovecharla, que son 2 días, y después qué. Bueno, pues si hubiera un sociólogo en esos comités de expertos, podría alertar sobre esta cuestión. Si hubiera un historiador, podría alertar sobre esta cuestión. Obviamente no están. Obviamente a los que defienden una visión humanista y con perspectiva histórica, no se los llama. Solamente a los mecánicos, al fontanero. Voy a ir más lejos todavía, ya en un arranque de pesimismo de los que de vez en cuando me salen, es decir, pero ¿y si estuvieran, Javier, se les escucharía? Claro, es que eso iba a decir yo. Es que, a ver, una cosa es que no estén en los comités científicos. Bueno, evidentemente, no estando no hay nada que hacer, eso está claro, desde luego. Pero el problema, o sea, la cuestión está en que sí que han escrito Harari, Churhan, Zizek, sus ensayos, vamos, pequeños artículos reflexionando sobre el tema y que es sopa de Wuhan, ¿no? Que se llama, que se puede encontrar por internet. La cuestión es, ¿lo ha leído alguien más allá de los que son filósofos? ¿Alguien ha reflexionado sobre lo que nos está diciendo Churhan, que se está cumpliendo ahora mismo? ¿O sobre lo que está proponiendo Zizek de luchar contra el capitalismo? ¿No? Que es lo que tú dices, Javier, Sí.
No, claro, entonces ese es el problema. Y luego me has recordado a una clase, mis clases de antropología cuando estaba en el máster, lo que dice es que en los comités estos científicos tiene que haber antropólogos, sociólogos, y nos contaba mi profesor que cuando iban a hacer pozos en zonas de África, bueno, para que pudieran recoger el agua, tuvieron que llevar a antropólogos porque en un poblado construyeron un pozo y las mujeres básicamente entraron todas en depresión y no sabían, claro, qué sucedía cuando le estabais dando, ¿no? Le estaba agitando recorrer no sé cuántos kilómetros hasta llegar a por el agua, ¿no? Y entonces, al parecer, cuando ya llegaron los antropólogos, lo que descubrieron es que estas mujeres, que es cierto que tenían que viajar muy lejos para recoger el agua, pero ese momento en el que ellas estaban recogiendo el agua era un momento de recreo en las que ellas hablaban de sus cosas, entonces era un momento de felicidad para ellas. Y el que les hubiesen puesto un pozo al lado de casa, pues claro, había mermado esa felicidad. Entonces yo te doy toda la razón en lo de que en los comités científicos tiene que haber científicos, pero es que el científico también es un filósofo, un sociólogo, un antropólogo y un largo etcétera. Exacto, sí. Correcto. Alfredo, ¿querías lanzar otra pregunta a Javier? Adelante. Sí, mira, Javier, hay un par de extractos del libro en los que te refieres a animales, a las pinturas rupestres y al hombre león. Mi pregunta era, ahora que estamos tan centrados en nosotros mismos y en nuestros ombligos, ¿por qué crees que hemos dejado de lado a la naturaleza y concretamente al mensaje que nos tienen que transmitir los animales y en la antigüedad estaban tan presentes? Bueno, es que eso no es algo nuevo, ¿no? De alguna manera, desde que perdimos la inocencia, desde que acabó la Edad de Oro, desde que nos expulsaron del paraíso, ¿no? En fin, lo utilizo como metáfora, lo que hemos luchado es por dejar la naturaleza fuera de nuestro territorio. Es decir, de alguna manera la naturaleza es un ambiente hostil donde nos sentimos amenazados, inventamos los muros de ladrillo para protegernos del mundo exterior y, bueno, de alguna manera lo que hoy estamos haciendo es la sublimación de un proceso en el que llevamos implicados miles de años. El problema, y también un poco lo esbozo en el libro, es que hemos pasado de intentar dominar la naturaleza para que no nos afecte a destruir la naturaleza para tenerla lejos y pavimentar todo lo que podamos y expandir nuestras ciudades todo lo que podamos para alejar todo lo que podamos también esa naturaleza hostil. Y al destruir esos ecosistemas, evidentemente los millones de habitantes invisibles de esos ecosistemas en forma de virus y bacterias, pues han terminado buscándose otros huéspedes, otros lugares donde sobrevivir, porque ellos tienen la misma pulsión de supervivencia que nosotros y han terminado instalándose entre nosotros o dentro de nosotros, ¿no? Cuando en estos meses yo he tenido que leer mucho sobre el tema de los virus y tal, hay un detalle que a mí me ha llamado mucho la atención y es que hay tantos virus conviviendo con el ser humano en estos momentos como estrellas en nuestra galaxia, ¿no? Y de esos virus, solo 200 familias son hostiles al ser humano. O sea, la inmensa mayoría de virus o no son indiferentes o son compatibles y no nos hacen nada. Pero hay 200 familias que, como se alineen de alguna manera, en fin, se convierten en hostiles, ¿no? Bueno, esto es interesante porque parece que hoy, cuando hablamos de virus, hablamos del coronavirus y que eso es absolutamente lo único que importa, pero hay otros virus que trabajan a nuestro favor y que sirven para nuestra evolución. Bueno, pues todo eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Al final, fíjate, hay una expresión que a mí siempre me ha gustado mucho, que viene del antiguo Egipto. Los antiguos egipcios lo que buscaba el faraón como representante de los dioses en la tierra, pero lo que buscaba también el artesano a orillas del Nilo, haciendo sus cuencos de barro cocido, era el Ma'at, conseguir el equilibrio. Lo que buscan siempre es que la luz y las sombras estén en equilibrio, estén balanceadas, que no domine la luz porque nos cegaríamos y no nos domine las tinieblas porque nos perderíamos. La diosa más importante
invisible del panteón egipcio es la diosa Maat, la diosa de la justicia, va con una pluma en la cabeza, ¿no? Cuando nos morimos, dicen los egipcios, el alma termina llegando a un juicio en el que Anubis pesa en la balanza tu alma. En un platillo de la balanza coloca tu alma dentro de un recipiente y en el otro pone la pluma de la diosa de la justicia. Si tu alma desequilibra la balanza, es que has pecado, estás lleno de ponzoña, has hecho cosas malas y no te has equilibrado con la pluma. Y por lo tanto tienes una segunda muerte, que es un concepto también casi de novela de terror. No te mueres una vez, te mueres dos veces. Te mueres al cuerpo, pero luego después del juicio te sometes a una posible segunda muerte o a una vida eterna. Ahí está la disyuntiva, ¿no? Después que has cruzado el umbral del más allá. Bueno, pues esa pluma, que es en la que te lo juegas todo, es el equilibrio. Por eso yo creo que ante situaciones como las que estamos viviendo tenemos que buscar también el equilibrio, ¿no? La clave de nuestra supervivencia es armonizarnos con la naturaleza en equilibrio. Ni mucho ni poco. Muchas gracias, Javier, y aterrador lo de la doble muerte. Sí, sí, sí. Bueno, mientras surja una pregunta más, se me ocurre. Estoy pensando ahora también, Javier, a lo largo del libro, en boca de la protagonista, planteas situaciones que, cuando menos, hacen, ¿cómo diría yo?, dudar sobre el origen del virus en concreto que nos está, digamos, afectando ahora, ¿no? Pues hay un momento en el que hablas de lo extraño que son los contagios con focos muy separados, ¿no? Pues cuentas un caso de unos tipos que estaban en un barco 3 o 4 meses y sin haber tenido contacto con el exterior, pues que recibieron o sea, se contagiaron del coronavirus. En un momento determinado también hay una teoría, quiero decir, que si tiene un trasfondo científico, no está a lo mejor demasiado suficientemente desarrollado, pues hablas de que sí que hay algunas personas, algunos científicos o gente que piensa que el virus pudo haber llegado en la caída de un meteorito que se produjo en octubre, creo recordar, en una localidad en las inmediaciones de Wuhan. Entonces, esas dudas que tú planteas en el libro por voz de Pandora sobre el origen del virus, ¿son dudas de Pandora o son dudas también tuyas? Bueno, algunas las comparto y otras no. Es decir, no todo lo que dicen mis personajes es lo que yo diría, ¿no? Pero sí que sirven a un mismo propósito y es precisamente a dudar de las verdades absolutas, ¿no? que se nos dicen habitualmente a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, hay un debate que no se plantea, que es, ¿y si el virus no se transmite solo por persona a persona, la transmisión persona a persona? ¿Y si hay otros mecanismos de transmisión del virus? Y ahí rescataba algunas informaciones como este portaaviones, el Charles de Gaulle, que estaba en el Atlántico durante los meses en los que se desencadena la pandemia y, sin embargo, tuvieron un foco de infección dentro del barco sin haber tocado puerto, ni haber recibido suministros, ni nada que justificara un contacto, ¿no? Fue un tema que se debatió mucho. Pero fíjate, esto que está en 2020 encuentra también su reflejo en los debates médicos que hemos tenido durante las pandemias de este último siglo, ¿no? Del siglo pasado, del siglo XX. Incluso cito alguna literatura científica, algunos libros, donde se habla de cómo algunos, en fin, investigadores proponen que es posible que ciertos virus muten por la influencia de rayos cósmicos. Y hay un capítulo que está dedicado a los rayos cósmicos, ¿no? Sobre este particular. Rayos que son capaces de cambiar la memoria de nuestros ordenadores, pero también de alterar el ADN de células y de bacterias y por lo tanto podrían generar este tipo de mutaciones. Bueno, lo que hago es simplemente sacar del cajón de abajo de la ciencia cosas que están ahí, que se debaten, pero que no han trascendido a los medios de comunicación porque, en fin, se entiende que la masa no está preparada para tanta información, ¿no? Que la opinión pública mejor le damos una sola versión de los hechos para que no se compliquen la vida. Sí, que no nos Esto es explote algo, la cabeza. Eso es, esto es algo muy paternalista por parte de los poderes públicos que a mí particularmente me enerva, ¿no? Es decir,
Cuando me pasaba también con mis profesores en el colegio, es decir, cuando te trataban de explicar las cosas lo más simples posible para que tú lo entendieras, ¿no? Os contaré una anécdota que a mí me influyó mucho, ¿no? También debía ser en esa época en la que hice pellas y me perdí en el cementerio. Es una época en la que yo estaba en la EGB, entonces era la EGB, el sistema que había de enseñanza, y debía ser séptimo, octavo de EGB. Mi profesor de historia, que se llamaba don José Oliver, se propuso la tarea de explicar a sus alumnos el descubrimiento de América, ¿no? Y evidentemente todo se reducía a que Colón llegó a América el 12 de octubre de 1492, ¿no? Y esa era la gran verdad. Pero yo había leído en algún sitio, en algún libro, en la biblioteca, en casa de mi madre, que había ideas de que los vikingos en el siglo X habían estado ya allí, que Eric el Rojo había estado en las costas de Terranova y que incluso había algunos vestigios arqueológicos allí que demostraban, pues eso, que 5 siglos antes habían estado gentes europeas en tierras americanas. Y levanté la mano, ¿no? Dije, don José, que Eric el Rojo estuvo antes. Eso va a acabar mal. Claro, y don José, que era un tipo severo, profesor de los antiguos, me dio la lección de mi vida, ¿no? Porque se me quedó mirando y me dijo, Sierra, demuéstremelo. ¡Ostras! O sea, me puso ante la tesitura aquel fin de semana de ponerme a recoger toda la información que tenía y prepararle un trabajo sobre Eric el Rojo y tratar de demostrarle a mi profesor que efectivamente él estaba equivocado y que Colón no había sido el primero en llegar. Pero igual es mi personalidad, ¿no? El estímulo de poder demostrar que mi profe estaba equivocado era poderosísimo. Aquel fin de semana no dormí y me zambullí en esa historia. Esto viene a cuento con respecto a lo de las verdades comúnmente aceptadas o en fin, colectivas, ¿no? No van conmigo. Y por eso, cuando yo escribo este libro, tengo que sacar esas otras visiones para que el lector luego elija, evidentemente, él es libre, señor, de quedarse con lo que quiera, pero que lo haga no porque no las conoce, sino porque desea hacerlo. Punto. Muy bien. Bueno, yo creo que vamos a ir acabando ya, que ya son casi las 8. Yo quiero hacerte una última pregunta en el capítulo 9, que es en el que planteas un poco lo que vas a comentar luego en el capítulo 10 con el asunto del dogma. Y vuelvo otra vez al tema de los dogmas, y ya digo yo, por mi parte, con esto creo que podríamos acabar. La frase final me parece una frase magnífica del capítulo 9. Dice, siempre que un dogma cae, un nuevo mundo nace. Y yo lo que te quiero preguntar para acabar esta charla que hemos tenido, Javier, es si tú crees que esta pandemia se va a llevar por delante algún dogma. Yo creo que sí, se va a llevar varios, ¿no? De distinto nivel, de distinta gradación. No se los llevará de la noche a la mañana como nunca ha ocurrido. Es decir, los dogmas no sucumben de hoy para mañana. Tienen un proceso de decantación que termina disolviéndolos, pero nos llevará tiempo. Pero uno de los dogmas que yo creo que se van a disolver es ese dogma de que en las ciudades se vive mejor que en el campo, ¿no? Esto parece un poco raro, pero yo que soy de ciudad pequeña sé lo que me digo. Es decir, yo he tenido que emigrar de mi ciudad porque evidentemente no había trabajo en mi ciudad natal, no tenía posibilidad de estudiar en la universidad en mi ciudad natal, no tenía posibilidad de desarrollarme. Pero es que esta situación nos ha venido a recordar que las ciudades son caldos de cultivo, evidentemente, para pandemia, son más peligrosas que el campo, y tenemos un elemento para evitarlas que es justo lo que estamos utilizando para comunicarnos. Es decir, que Ana, si quisiera estudiar en la Sorbona antropología, dentro de un año podrá hacerlo, porque le permitirán matricularse en la Sorbona desde su casa, no sé dónde vives, pero si es en Toledo o en Valladolid o en cualquier otro sitio, le permitirá sin salir de su casa matricularse. Y a ti, Víctor, te puede permitir teletrabajar y recomendar tus libros y vender tus libros desde Urueña, yo qué sé, o desde cualquier sitio que se te ocurra. Y esto
augura, desde mi punto de vista, un cambio de modelo social muy fuerte. Tan fuerte que si hemos estado migrando desde la Edad Media de los pueblos a las ciudades, es posible que esto provoque una inflexión y empecemos a migrar de las ciudades al campo, donde sometidos a menos presión, con, en fin, viviendas más económicas, mejores alimentos y tus hijos sueltos por el campo y tú pudiendo trabajar, pues vas a vivir mejor. Este es un cambio, pero vienen más. Y se me ocurre, ahora me cuentan los que vienen en el futuro, pero ¿y vamos a volver al campo para vivir como se vive en el campo? ¿O vamos a volver al campo No. para vivir como vivimos en las ciudades? Y para, Bueno, no, digamos, urbanizar el campo. Porque no el ser podemos. humano es así. Sí, claro. A ver, el ser humano tiene miedo al campo. Es lo que hablábamos antes. Por lo tanto, va a poner vallas para protegerse del campo. El campo está a partir de la puerta de la casa. Algo haremos, evidentemente, para mantenerlo a raya, porque somos así, ¿no? Pero estos cambios van a traer otros. ¿Qué razón hay? Yo lo pregunto, lo dejo flotando en el aire. ¿Qué razón hay para que dentro de 5 o 6 años, con todo el desarrollo tecnológico que estamos viviendo, tengamos que aceptar un gobierno que gobierne durante 4 años a nuestras espaldas? Podríamos las principales leyes votarlas en directo con nuestro teléfono móvil, apretando un botón si estamos o no de acuerdo con tal o cual resolución. Es que podría hacerse. Podría hacerse. ¿Por qué no se hace ahora? Porque no interesa a una determinada secta, que es la secta de los políticos, obviamente, ¿no? Ellos viven de la representatividad. Pero es que vamos a un mundo en el que los representantes, los intermediarios, son cada vez menos necesarios. Esto también va a traer cambios y de mentalidad profundos. Yo auguro muchos cambios. Yo por eso, cuando empezó lo de la pandemia, dejé todo para escribir el mensaje de Pandora, porque me di cuenta a la 3ª semana de encierro que esto no era una anécdota, que esto no iba a ser una muesca más en las hemerotecas, que esto era el inicio de un proceso de cambio brutal en nuestra sociedad. Igual que le pasó a la sociedad medieval, que atravesó la peste negra y salió de ella diferente y de alguna manera impulsó el regreso a las humanidades de los clásicos, y dejó Dios a un lado para colocar al ser humano en el centro y creó el Renacimiento. Aquí puede pasar algo de esa envergadura, ¿no? No sé hacia dónde iremos, pero hacia algún sitio distinto de donde estamos, con toda seguridad. Bueno, pues a mí los cambios que comentas no me parecen nada malos. Entonces, bueno, no me importaría nada que acertaras, que fueras un buen vidente y que, bueno, en un futuro a medio plazo todas o alguna de esas pronósticos, ¿no?, que haces se puedan cumplir. Ana, ya no sé si tú tienes alguna pregunta final o algo final que quieras comentar. No, yo solo decir que he disfrutado mucho hablando con vosotros y que muchas gracias, Javier, por querer asistir a este pequeño evento, que era pequeñito. Ha sido una pena no poder hacerlo presencial, pero bueno, ya llegarán más, ¿sabes? Ya llegará. Eso yo también estoy seguro. En fin, recuperaremos los eventos presenciales, pero a mí me parece también muy satisfactorio poder hacer esto de esta manera, ¿no? Tomamos contacto, nos conocemos y se abre también un camino. Es otro de los cambios que está trayéndonos esta situación. Exactamente. Javier, yo pues igual por mi parte y por parte de la librería, pues agradecerte tu buena disposición desde el primer momento, que estuvieras primero cuando nosotros barajábamos los dos escenarios posibles, que eran unas jornadas presenciales, que era lo que habríamos deseado, pero nunca descartamos, como al final ha tenido que ser, las jornadas online. Tú no tenías ningún problema en venir a Toledo, aunque sí que recuerdo tu primer correo electrónico en el que me bueno, pero por favor las medidas de seguridad que sean las adecuadas, o sea, pero que estabas dispuesto a venir a Toledo cuando ya el escenario ya era, quieras que no, cuando menos inquietante. Es decir, hemos hablado con otros escritores que en esa misma época no se planteaban el venir a Toledo, pues porque, oye, es muy legítimo, tenían ese miedo, ese respeto. Entonces, yo quiero agradecerte tu buena disposición a venir a Toledo, luego que no ha podido ser venir a Toledo, pues tu buena disposición para hacer las jornadas online. Es una pena porque
pues nos hubiera gustado eso, que los lectores tuvieran podido ver. Yo estoy seguro que si tuvieran tenido delante, ellos se les habrían ocurrido más preguntas que a nosotros, y se hubieran podido, como hablábamos comentado al principio, habrías podido firmar libros, que yo creo que ese es uno de los placeres destinados, ¿no?, a los autores de tu categoría. Y bueno, pues nada, esperar que todo esto pasará en algún momento. Y bueno, volver a recordarte que en Toledo tienes tu segunda casa, invitarte a que visites la librería cuando podamos movernos libremente de una comunidad autónoma a otra y con seguridad. Y lo dicho, agradecerte tu presencia hoy aquí, desearte toda la mejor suerte en el futuro y bueno, a la carrera comercial del libro. En la cámara, a ver, que yo aquí es que tengo un fondo, y claro, el fondo ahora es azul. Ahora aquí se ve. Aquí, Ahora, claro. Es que tengo un fondo ahí puesto y, bueno, desearte la mejor, que el libro siga teniendo su carrera. Oye, quién sabe, ya nos contarás si conseguimos abrir la puerta de los institutos, porque sí que es cierto que me ha parecido un libro que está bien escrito y que, pues eso, a esa generación de los 16, 18 años les puede interesar, porque no es un libro que asuste por las páginas, son apenas 170, 170 y pocas. Tiene esas ilustraciones que son muy bonitas, que están muy bien. Bueno, y peleé mucho con la editorial por el precio, ¿no? Porque yo sabía que iba a salir también en plena pandemia. Uh-huh. Sabes que Planeta, este tipo de libros de tapa dura, con ilustraciones grandes y tal, no bajan ninguno de 20 euros, y son 15,90. Es decir, que yo ahí peleé mucho para que fuera un libro accesible, ¿no? Sí, yo creo que es accesible a todos los niveles. Y bueno, oye, pues yo lo he pensado, digo, luego, esa es una de las reflexiones que he tenido esta misma tarde. Es decir, yo creo que este libro, por ejemplo, mi hijo, que está ahora en cuarto de la ESO y que, bueno, la lectura no le encandila, pero, por ejemplo, este año está empezando a estudiar filosofía y en filosofía, la filosofía de cuarto de la ESO, que me han dicho también que no tiene nada que ver con luego la filosofía del bachillerato, que es cuando empiezan ya con los autores. Pero él ahora con la asignatura de filosofía está bastante contento, ¿no? Porque, bueno, pues tienen que hablar en clase, debatir y argumentar, ¿no? Hacen juegos y está bastante motivado. Pues he pensado que podía ser un libro que le podía tocar temas misteriosos, toca un tema actual que todo el mundo estamos viviendo. Es decir, yo tengo dos críos, de un niño y una niña de primero y segundo de la ESO, o sea que entiendo muy bien en qué división estás ahora. Y te diré una cosa, mis hijos no han leído ninguno de mis libros anteriores, pero este sí, se lo han leído, ¿no? Y lo hemos comentado, lo hemos discutido en casa y ha sido muy enriquecedor, ¿no? Por eso, en fin, yo creo que el libro entraría perfectamente en esa gama de lectores también, ¿no? Pues ahí lanzamos la apuesta, y quien quiera recoger el guante, que lo recoja. Muchas gracias, Javier. Y nada, muchas gracias a todos los que habéis estado fielmente todos los miércoles de este mes de noviembre asistiendo a las jornadas. Una vez más, agradecer, aparte de todos los invitados que hemos tenido y que han dado, yo creo, un caché y una categoría a las jornadas que creo que hemos superado el nivel del año pasado, pues agradecerle al Ayuntamiento de Toledo que ha ayudado a que esto pudiera salir adelante, ayudar a las editoriales que han apostado por el proyecto, que vuelvo a repetir sus nombres, pues Páginas de Espuma, Dilatando Mentes, la Biblioteca de Carfax, y Orfini Press. Bueno, pues que cada uno de su modesta manera han colaborado en estas jornadas. Y bueno, sin haber hablado con Elvira ni haberlo hablado con Ana, yo ya me atrevo a adelantar y a lanzar de aquí, dejo que se grabe esto y que se publique en internet para que el compromiso me ate y me condene a que el año 2021 habrá unas terceras jornadas de literatura de terror. Esperemos que ya, ojalá, puedan ser presenciales. Y nada más, lo dicho, muchas gracias a todos, muchas gracias, Javier, que te vaya bien y a cuidarse, porque bueno, a pesar de todo, el bicho sigue ahí dando vueltas. Gracias a ti, Víctor, gracias a Ana y Alfredo, que han estado muy activos en esta charla, a los demás, por supuesto, también por escucharnos y por estar pendientes. Y bueno, yo también espero que esto pase y que nos podamos ver en unas jornadas de terror, que a mí me va a gustar ver incluso como espectador. Es decir, que en estas cosas y debatiendo sobre algo tan primigenio como es el terror, se aprende muchísimo. Pues tomamos nota de tu idea. Muchas gracias, Javier, muchas gracias a todos y nada, que descanséis. Feliz miércoles. Hasta luego. Adiós.